elegidos y llamados con inmenso amor, sensibles al rebaño de Jesús el buen pastor, ungidos y enviados para consolar heridas de la vida, huellas de peregrinar, fuego siempre vivo, llama del amor, no se entreguen al frío, los llamados a dar calor, elegidos y llamados para ofrecer al Cristo. Vamos a comenzar a partir de este video con la lectura guiada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Iremos leyendo y comentando a partir del capítulo primero los distintos elementos que aparecen, enriqueciendo de esa manera nuestra lectura y la comprensión de este texto. Ya habíamos anticipado que Lucas, autor de los Hechos de los Apóstoles, utilizaba distintas fuentes para armar cada uno de sus libros, o el Evangelio o los Hechos. Y en el caso de los Hechos de los Apóstoles, recurría a testimonios de la Iglesia de Jerusalén, de la Iglesia judeo-cristiana de Jerusalén, de la Iglesia en Judea y Samaria, de la Iglesia que se extiende hasta los confines de la tierra. También tomaba material de los diarios de viaje del apóstol San Pablo y de sus colaboradores, y algunas secciones características denominadas secciones en nosotros, que tienen la particularidad de hablar en primera persona común, plural. Nosotros fuimos, nosotros hicimos, dándonos una idea de que el autor de estas secciones habría sido uno de los que acompañó a Pablo durante ese camino. Distintas fuentes, pero también Lucas utilizó distintas formas literarias. Por ejemplo, prólogo, los discursos, fundamentalmente de los apóstoles, de Pedro y Juan, discursos de Pablo, discursos de Felipe o de Esteban. Otra forma literaria común en los Hechos de los Apóstoles son las narraciones. La venida del Espíritu Santo en el capítulo 2, la curación del paralítico en el templo en el capítulo 3, entre otras. Otra de las formas literarias son los sumarios o resúmenes, que por un lado presentan la vida de la comunidad primitiva, cómo era, qué era lo que hacían, que tenían un solo corazón, una sola alma, que estaban unidos, que compartían la mesa común, la Eucaristía o fracción del pan, y además otro tipo de sumarios característicos, que son los sumarios numéricos, que son más breves que los que describen a la comunidad
y que se basan en presentar cómo la comunidad cristiana iba creciendo. Primero eran 120 personas, luego se incorporan 3.000, más tarde otras 5.000. Por eso Lucas va a utilizar distintas fuentes y distintas formas literarias en cada una de sus obras. De los textos del Nuevo Testamento, solamente 3 tienen un prólogo que los introduce. Y de esas 3 obras, 2 pertenecen a San Lucas. El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles comienzan con un prólogo. Un prólogo que tiene características especiales. ¿Cuáles son estas características? Se trataría de prólogos literarios. En cambio, el prólogo del Evangelio de Juan es un prólogo de naturaleza poética y de carácter litúrgico, distinto a los prólogos que compuso el evangelista San Lucas. Si bien en el prólogo no menciona al autor de la obra, sí aparece el nombre del destinatario. Ya habíamos hablado de Teófilo, el querido o el excelentísimo Teófilo, a quien Lucas escribe y dedica cada una de sus obras. Además, en el prólogo, como en el prólogo de cualquier libro contemporáneo, resume el contenido de la obra, de qué es lo que va a tratar este libro. Por eso decía que en el prólogo de los Hechos de los Apóstoles, que ocupa solamente los primeros 2 versículos, hace referencia a Teófilo como el destinatario de la obra y dice que se va a dedicar a hablar de los hechos y de los discursos de los apóstoles de Jesús. Así como en la primera obra se había dedicado a los hechos y a las enseñanzas de Jesús de Nazaret, ahora en el libro de los Hechos se ocupará de las enseñanzas y de las palabras de los discípulos de Jesús de Nazaret. ¿Cómo comienza el libro de los Hechos de los Apóstoles? En mi primer libro, querido Teófilo. ¿Por qué habla del primer libro? ¿A qué se refiere? Se refiere, sin duda, al Evangelio. Y hay una característica que, si no conocemos las lenguas bíblicas, no la percibimos con claridad. Acá Lucas va a utilizar la palabra logos en lugar de libro, como traducen nuestras Biblias. Como sabemos, la palabra logos bíblica tiene al menos 3 significados. Si tomamos en el contexto del Evangelio de Juan, el Logos es la palabra de Dios, la que estaba en el principio junto a Él, la que hizo todas las cosas, la que se hizo carne y habitó entre nosotros.
El Logos en el Evangelio de Juan es el mismo Jesús. Pero también el Logos es la palabra hablada, y como vemos por el libro de los Hechos, la palabra escrita. Por eso el autor traduce el Logos, en este caso, por la palabra libro, haciendo referencia de esa manera al contenido y a la enseñanza del Evangelio de Lucas. Todo lo que hizo y enseñó Jesús, desde el comienzo hasta el momento de su ascensión a los cielos. También podríamos preguntarnos en este punto a qué comienzo se refiere. Si por comienzo entendemos el bautismo de Jesús, o el comienzo es su nacimiento, su encarnación, o el comienzo es la preexistencia de Jesús junto al Padre. Lucas no precisa a qué se refiere cuando habla de desde el comienzo, pero si lo tomamos en cuenta en el contexto y a la luz de los otros evangelios, el comienzo se refiere al bautismo o a la vida pública de Jesús. Finalmente, podemos decir que el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles se conoce también como un texto bisagra. ¿Por qué? Porque nos permite vincular la enseñanza del capítulo 1 de los Hechos con el capítulo 24 o el último capítulo del Evangelio de Lucas. Si leemos atentamente estos dos textos, colocándolos en columnas, uno al lado del otro, podemos descubrir que prácticamente presentan los mismos episodios y las mismas escenas, pero por un lado Lucas los comprende como si fuera el final de la vida de Cristo. En cambio, Hechos de los Apóstoles los presenta como el inicio de la tarea de los apóstoles. Nos va a presentar de esa manera, por ejemplo, el testimonio de Jesús resucitado a sus apóstoles, dándoles pruebas numerosas de que Él estaba vivo. Nos va a presentar también el relato de la ascensión de Jesús a los cielos, el testimonio de las mujeres que van hacia donde estaban los apóstoles a manifestarles que Jesús estaba vivo. También en el libro de los Hechos vamos a encontrar con las mujeres acompañando a los apóstoles en aquella hora. Anuncia también Lucas la promesa de la venida del Espíritu Santo, y Jesús también comunica a sus discípulos y les recomienda que permanezcan en Jerusalén hasta la venida del Espíritu Santo. Y finalmente insiste Jesús, tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos, a que los apóstoles permanezcan en Jerusalén y sean sus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Como decíamos recién,
si consideramos el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos como una continuación, también nos encontramos con algunas cosas sorprendentes. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas terminaba presentando la escena de la ascensión de Jesús a los cielos. El libro de los Hechos comenzaba con un breve prólogo, del cual hablamos, y luego nos presenta a Jesús, nuevamente enseñando a sus discípulos. Por eso decíamos, sorprendente, porque si Jesús ya había subido a los cielos, ¿qué hacía ahora otra vez en medio de los discípulos, enseñándoles y hablándoles sobre el reino de Dios? Uno de los recursos, como dijimos al comienzo de esta charla, que utiliza Lucas, son los discursos. Y me animaría a decir que acá estamos delante del primero, el único discurso de Jesús en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que en realidad no llega a ser un discurso, porque un discurso más bien un monólogo. Esto es un diálogo de Jesús con los discípulos, que tiene como interlocutor a Jesús, como sus oyentes a los discípulos, y como tema a tratar el reino de Dios. Ya Jesús en el Evangelio había hablado sobre el reino de Dios. Comienza ahora en los Hechos de los Apóstoles hablándonos sobre el reino de Dios. Pero hay una diferencia muy importante entre el Jesús que habla sobre el reino de Dios en el Evangelio de aquel que lo hace en el libro de los Hechos. La diferencia importante, radical, es que Jesús ya murió y resucitó. Por eso las palabras sobre el reino de Dios suenan de manera diferente en el oído de sus discípulos. Leemos la enseñanza de Jesús, leemos el Evangelio, pero a la luz de la Pascua. Y por eso la enseñanza tiene un valor diferente, un sentido distinto. Como decíamos al comienzo, Jesús hizo y enseñó cosas desde el comienzo. Ya desde el comienzo había hablado del reino de Dios y ahora continúa profundizando esa enseñanza. El padre de la historia de la salvación, como una narración continua, es San Lucas. Por eso Jesús decía que permaneció enseñando a sus discípulos durante 40 días. 40 días a partir de la Pascua, cuando compartieron la última cena con Jesús. 50 días será en la fiesta de Pentecostés, cuando la Pascua alcance su madurez, su altura definitiva, su fruto más puro. Lucas va a presentar de esta manera, separadamente,
los tres misterios más importantes de la vida de Jesús. Su muerte, acontecida en la Pascua, la Semana Santa, su resurrección el domingo siguiente, su ascensión a los cielos y finalmente la venida del Espíritu Santo como el inicio de la vida pública de la Iglesia. El Evangelio de Juan, como hemos dicho ya en otra oportunidad, estos tres misterios, muerte, resurrección, ascensión y Pentecostés, los ubica todos durante la misma mañana de la Pascua. Jesús, resucitado, se aparecía a sus discípulos, les comunicaba el don del Espíritu, soplando sobre ellos para que recibieran el Espíritu y el perdón de los pecados, y subía a los cielos. Subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Lucas, en cambio, pretende mostrar cómo Dios acompañó y sigue acompañando a su pueblo. Por eso separa estos tres acontecimientos en días diferentes, que es justamente como la Iglesia los conserva y los celebra hasta el día de hoy. Semana Santa, muerte y resurrección de Jesús, tiempo pascual, a los 40 días, la ascensión a los cielos, y unos días más tarde, la venida del Espíritu Santo. En el capítulo 3, versículo 3 del primer capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles, Jesús aparecía dialogando con los discípulos. El tema era el reino de Dios, pero los discípulos lo que realmente querían saber era cuándo Jesús iba a restaurar su reino, cuándo iban a resolver el tema vacante que había dejado Judas Iscariote cuando traicionó a Jesús y finalmente se quitó la vida. Porque para los discípulos era importante recomponer el número de 12, porque 12 habían sido los hijos de Jacob, los padres de Israel, y 12 también son los discípulos de Cristo, y que faltara uno era una situación un tanto incómoda para ellos. Jesús hablaba con sus discípulos sobre restaurar el reino, y los discípulos querían saber qué iba a pasar con el lugar que había dejado vacante Judas. Y a medida que avanza ese diálogo, Jesús les irá mostrando a los discípulos que lo que ellos creen que es importante, en realidad no lo es tanto, que lo que ellos deben hacer es dedicarse a dar testimonio de Jesús en todas partes, que la obra de restaurar el reino de Dios será justamente
obra de Dios a través de ellos, pero como colaboradores, no como protagonistas fundamentales de esa tarea. Dios les irá diciendo cómo y cuándo deben hacerlo, pero lo que les muestra es que lo importante es que ellos sean testigos de Jesús en todas partes. Así les fue hablando durante esos 40 días sobre el reino de Dios y sobre la restauración de Israel. Los discípulos no llegaron a comprender en profundidad todo lo que Jesús les estaba comunicando, pero tampoco quisieron seguir interrogándolo durante más tiempo. Finalmente, Jesús fue con ellos hacia el Monte de los Olivos. Seguramente, y por lo que dice el texto bíblico, en un día sábado. Y mientras Jesús se despedía de los discípulos, se separaba de ellos y los bendecía, fue llevado a los cielos y una nube lo ocultó de la vista de los discípulos. Y nuevamente, como había sucedido ya en el sepulcro, aparecieron en esta oportunidad 2 hombres vestidos de blanco. Podrían haber sido los mismos del sepulcro, podría tratarse de otros ángeles, pero lo que vienen a hacer es a ampliar el testimonio, el querigma, el anuncio de Jesús, que había quedado incompleto el día de la Pascua. Esos ángeles le habían dicho a las mujeres que Jesús no estaba ahí, que había resucitado y que fueran a Galilea para encontrarse con él. Hoy, estos 2 hombres de blanco de la cumbre del Monte de los Olivos interrumpen a los discípulos que se quedan absortos mirando al cielo, diciéndoles que ese Jesús que les ha sido quitado y ha sido llevado al cielo vendrá de la misma manera que ellos lo han visto partir. Después que Jesús ascendió a los cielos, los discípulos regresaron a la sala donde solían reunirse, la misma sala donde habían celebrado la última cena con Jesús, donde Jesús resucitado se les había aparecido en la mañana de la Pascua. Regresaron ellos también hacia ese lugar. Y el Evangelio y los Hechos se dedica a presentar brevemente quiénes fueron los que regresaron desde el monte hasta la casa, quienes estaban reunidos en ese momento, en ese lugar. En primer lugar, menciona a la Virgen María, la Madre de Jesús. Y es la única vez en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles que Lucas presenta a la Madre de Jesús, acompañada, en este caso, por los discípulos de Jesús. Y de esa manera
Lucas, en el libro de los Hechos, a partir del versículo 11 y 12, enumera a los discípulos de Jesús. En realidad, en los evangelios hay 4 listas con los nombres de los discípulos. Tienen algunos puntos en común, por ejemplo, son 12. Por ejemplo, Pedro encabeza todas las listas, así como Judas Iscariote aparece al final. La única excepción es en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Judas ya había muerto cuando la comunidad se reunió con María a esperar la venida del Espíritu. El Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y el libro de los Hechos van a presentar la lista con los nombres de los discípulos de Jesús. La mayoría de los nombres coinciden, incluso a veces en el mismo orden que aparecen en uno y en otro evangelio. Pero hay algunos nombres de discípulos que aparecen en un evangelio y no aparecen en el otro. Pero como decíamos, eso no es tan importante, sino que lo importante es que fueron 12 y que cada uno de ellos es testigo de la resurrección de Jesús. Como decíamos, en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, en el capítulo 3 del Evangelio de Marcos, en el capítulo 6 del Evangelio de Lucas y en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar la lista de los discípulos de Jesús. Podemos hacer cada una de las listas, compararlas y ver qué nombre aparece en una lista y falta en la otra. El Evangelio de Juan lo presenta el tema de una manera diferente. Jesús va llamando a los discípulos y los discípulos se van encontrando con Jesús. Pero Juan nunca va a hablar de 12, incluso algunos menos. Pero Jesús siempre estuvo acompañado por discípulos, desde el comienzo hasta el día de la ascensión, a quienes convirtió en testigos de la resurrección y a quienes encargó la tarea de llevar el mensaje en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta la misma capital del Imperio Romano. Los apóstoles obedecieron a lo que Jesús les había indicado antes de ascender a los cielos. Permanecieron en Jerusalén a la espera del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que hicieron los apóstoles en aquellos días? Oraron junto con María y algunas mujeres y también eligieron al reemplazante de Judas Iscariote, la elección de Matías.
Jesús, cuando estaba dialogando anteriormente con los discípulos, hablaba sobre restaurar el reino. Pedro entendía que había que completar el número de los 12, y Pedro se quedó con esa idea y volvió a tratar el tema con el resto de los discípulos, asumiendo Pedro de esa manera el rol de estar al frente de esa comunidad, el primado que Jesús le había dado. Toma la palabra en medio del grupo de los discípulos y les dice que había que elegir a otra persona que hubiera estado con ellos desde el principio de la predicación de Jesús y que además hubiera sido testigo de la resurrección. Pedro de esta manera enumera los criterios fundamentales que tenían que tener en cuenta para hacer esa elección. Uno de ellos, y que fuera testigo de la resurrección. Se presentaron dos, uno llamado Barsabás, el justo, y el otro Matías. Oraron sobre cada uno de ellos, pero además utilizaron el método tradicional del judaísmo, echaron suertes para ver y conocer cuál era la voluntad de Dios, a cuál de los dos debían elegir. Por un lado, la oración, y por otro lado, el echar suertes o hacer efectiva esa votación. De alguna manera, es lo que sucede hoy cuando hay que elegir, por ejemplo, al sucesor de un pontífice. Se reúnen los cardenales, pero además de rezar, que está muy bien que recen, anotan en una papeleta el nombre de la persona a la que eligen. Fue de alguna manera lo que hicieron Pedro y sus compañeros para elegir al sucesor de Judas Iscariote y para que esa suerte recayera finalmente sobre Matías. El Evangelio de Lucas y el de Mateo son los únicos que nos presentan una tradición, una versión sobre la muerte de Judas Iscariote. Y también observamos en esto algunas diferencias y otros elementos que son comunes. Por ejemplo, en ambos casos menciona que Judas recibió un dinero. El texto de Mateo dice que el dinero se lo dieron los sumos sacerdotes después de haber entregado a Jesús. Y con ese dinero que recibió, Judas compró un campo. El otro elemento común, el dinero y el campo, y un campo que recibe un nombre particular, Asélmada o campo de sangre. Pero hay algunas diferencias en cuanto a la interpretación de estos elementos.
Mateo va a decir que fueron los sumos sacerdotes los que reunieron el dinero devuelto por Judas y compraron ese campo, al cual transformarán en un cementerio para los gentiles. Y sería en ese caso un campo de sangre, porque el dinero con el que se compró fue producto de la entrega a muerte de Jesús. En cambio, el texto de los Hechos de los Apóstoles va a presentar a Judas comprando ese campo, viviendo en él, y después un misterioso accidente doméstico que termina con la muerte de Judas en ese mismo lugar. Y por eso, en ese caso, era la sangre de Judas derramada en ese lugar, le habría dado nombre a aquel campo, y no porque el campo haya sido comprado con el dinero entregado a Judas por haber traicionado a Jesús. De esa manera presentaba Lucas la muerte de Judas Iscariote, y por eso la necesidad de que otro ocupara su cargo. Pero dentro de este consejo apostólico estaba aquellos que tenían la opinión de que su casa debería quedar desierta y que nadie más debería ocupar ese puesto. Pero por otro lado, estaban aquellos que razonaban y decían que otro debía ser elegido en su lugar. Esta fue la opinión que finalmente prevaleció en el consejo, y por eso, después de haber presentado estos textos, pruebas del Antiguo Testamento, tomado del libro de los Salmos, eligieron a uno de esos dos, a Matías, y lo agregaron al número de los apóstoles. Algunos manuscritos han traducido Barsabás por Barnabás, y de esa manera entendían que el otro apóstol o candidato a apóstol colocado junto a Matías no era otro que Bernabé, aquel levita nacido en la isla de Chipre y que iba a ser compañero de Pablo durante el primer viaje misionero, que además iba a ser delegado por la Iglesia de Jerusalén a Antioquía para observar lo que había sucedido en aquel lugar cuando comenzaron a anunciar el Evangelio entre los paganos y no solamente a los judíos, como se hacía hasta entonces. Bernabé, además, fue el encargado de recibir al apóstol Pablo después de haberse convertido camino a Damasco, cuando pasó por Jerusalén para reunirse con los discípulos, y luego los llevó a la presencia de los discípulos que recelaban de él por todos los antecedentes de la persecución y de la muerte de Esteban, que estaban
vigentes, y luego será el encargado de ir a buscar al apóstol Pablo, que después de haber estado en Jerusalén había ido a su patria, a la región de Cilicia, a la ciudad de Tarso, donde se encontraba viviendo ahí su fe. Y cuando Bernabé llegó a Antioquía y vio que la gracia de Dios había derramado sobre aquellos hombres, recordó a Pablo y pensó que era la persona que podía colaborar con él en esa tarea. Y por eso lo fue a buscar a Pablo y permaneció junto con él, Bernabé y Pablo, en la ciudad de Antioquía, al menos durante un año antes de iniciar el viaje misionero. Además, juntos harán una visita a Jerusalén, llevando ayuda de los paganos hacia los pobres y hambrientos de la ciudad santa. El capítulo primero del libro de los Hechos, concluyendo, podríamos decir que es un texto bisagra. Muchos de los temas que aparecen en este capítulo primero se encontraban también en el último capítulo del Evangelio de San Lucas, aunque con otro orden, pero fundamentalmente los mismos temas. El libro de los Hechos comienza con un breve prólogo. La obra está destinada a Teófilo, aquel personaje histórico, o con un significado teológico profundo, porque Teófilo significa aquel que es amigo de Dios. A ellos está destinada esta obra del evangelista San Lucas. Después de presentar esta obra, demostrar el vínculo que tiene con el Evangelio, al que trata como primer libro, y en este caso los Hechos sería el segundo libro, comienza con un diálogo de Jesús con los discípulos, enseñándoles sobre el reino de Dios, recomendándoles que permanecieran en Jerusalén hasta que descienda sobre ellos el Espíritu Santo y puedan convertirse en testigos de Cristo en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Luego presentaba la escena de la ascensión de Jesús a los cielos, la escena final del Evangelio de Lucas, con algunas particularidades: la aparición de la nube, símbolo de la gloria de Dios, y los dos hombres de blanco que completan el querigma pascual. Ese Jesús que no está en el sepulcro porque ha resucitado, es el mismo que ha subido a los cielos y que volverá de la misma manera que lo han visto partir. Durante esos días los discípulos permanecieron orando en Jerusalén en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. La única vez que aparece la Virgen María en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y finalmente concluye este capítulo primero presentando un diálogo de Pedro con los discípulos, recomendando que había que encontrar a uno que ocupara el lugar de Judas Iscariote, de uno que los hubiera acompañado desde el principio y a quien Jesús hubiera hecho
testigo de la resurrección. Se presentaron 2 candidatos, oraron, echaron suertes y finalmente recayó sobre Matías, que fue agregado al número de los apóstoles. Por último, algo que es importante, es la única y la última vez que se nombra a un reemplazante de los apóstoles, porque de aquí en más, en el capítulo 12, cuando muera Santiago, el hermano de Juan, la Iglesia no va a elegir a ningún otro para que lo reemplace. Esta es la excepción. ¿Por qué? Porque ellos esperaban la venida del Espíritu Santo y cuando ese día llegara, debían estar los 12 como el mismo número que Jesús había elegido al principio y los había hecho discípulos suyos a cada uno de ellos. Fuego siempre vivo, llama del amor, no se entreguen al frío, los llamados a dar